Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo A. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto estar con ustedes, saludarles. Sé que ha sido una mañana difícil por el hecho de tener que levantarse, ¿verdad? Yo sé que cuando está así, lo que menos quiere uno es reaccionar y levantarse de su camita, pero igual les agradezco y les felicito a quienes ya están acá de manera responsable a pesar de la situación climática que a veces nos da un poco más de sueño. Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando en la actividad que comenzamos el día martes en nuestra primera jornada de clases de la semana y les estoy mostrando la guía en este momento para ubicarnos más o menos dónde estamos y para aclarar un par de cosas. Yo les decía la primera vez que les compartí la guía que esto prácticamente es un bosquejo que los profesores elaboramos para intentar o para reflejarles a ustedes lo que se va a realizar durante la semana. Sin embargo, hasta cierto punto es bastante flexible por el hecho que no siempre se logra cumplir exactamente o a cabalidad con los temas que ahí se presentan y en los tiempos que se presentan. Entonces, si ustedes se fijan, se había pensado o se había planificado que el tema de la literatura salvadoreña orientado a orígenes, características y fundadores se iba a trabajar en las clases 1 y 2 y empezamos a trabajar en esas dos clases. Sin embargo, no logramos terminar, no logramos finalizar por el tipo de actividad que empezamos a hacer. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este tema, vamos a continuar hablando del origen, características y fundadores, y de hecho va a ser el momento de socializar o de poner en común con los compañeros lo que a nuestro grupo o lo que en nuestro grupo se tocó, se leyó y se abordó. Entonces, es muy probable que no alcancemos a empezar el siguiente tema, que es la literatura salvadoreña, pero orientada al costumbrismo, o sea, la literatura costumbrista. Si no lo logramos alcanzar a desarrollar, o por lo menos empezarlo, el día martes de la siguiente semana también lo vamos a perder, porque si recuerdan tenemos asueto. Entonces, el día viernes de la próxima semana tendríamos que desarrollarlo. En este sentido, pues yo les decía que no quiere decir que el que no hayamos visto este tema esta semana se va a dar por perdido o vamos a decir, ah, pues este tema ya no lo vamos a ver o la señora lo va a dejar por visto aunque no lo hayamos visto. No. De hecho, cuando vean la guía de la otra semana, se van a dar cuenta que el primer tema que aparece planteado es el de la literatura salvadoreña. De igual manera, yo prefiero orientarme o prefiero adelantarme con los temas que atrasarme. En el sentido de en la guía coloco siempre uno, dos o tres, aunque sé que no se van a alcanzar a cubrir por cuestión de tiempo. Así que les aviso esto para que no vayan a pensar que este tema se va a dar por perdido o no se va a estudiar. De todas maneras, en la guía de la otra semana va a estar como tema número 1. Así que eso solamente para aclarar. En el caso del contenido y el indicador de logro, no tiene que volverlo a copiar, porque eso usted ya lo anotó en la clase pasada. Así que en este sentido ya no necesita usted volver a escribir el tema ni el indicador porque ya lo tiene. Simple y sencillamente escriba la fecha, ahora es 10 de septiembre, coloque si quiere viernes 10 de septiembre en su cuaderno para que sepa en qué día se desarrolló tal actividad y escribe continuación del tema de origen, características y fundadores de la literatura salvadoreña. Y en cuanto a la reflexión, pues vamos a seguir hablando, o vamos a retomar nuevamente la situación orientada al conocimiento de nuestro país y a de qué manera nosotros practicamos el patriotismo. Y ya decíamos que el patriotismo es un sentimiento que tenemos los seres humanos por la tierra natal o adoptiva a la que nos sentimos ligados por diversas cosas. La familia, los valores, los afectos, la cultura, la historia, y es el equivalente del orgullo que siente una persona, por ejemplo, de pertenecer a una familia. En este caso es el orgullo que sentimos nosotros de pertenecer a nuestro país. Es bastante difícil en algunos contextos el decir que nos sentimos felices o orgullosos de vivir en El Salvador, por ejemplo, pero siempre es bueno rescatar las cosas positivas. Entonces, al sentirnos patriotas o al respetar o al intentar
desarrollar el patriotismo, debemos tener claro que esto implica un compromiso de respeto y de amor a nuestro país, con elementos que sumen nacionalidad mediante el trabajo honesto y la contribución personal al bien común. En este caso, yo les decía o les menciono que a veces nosotros preferimos criticar o juzgar, pero no hacemos nada para intentar cambiar esa realidad que estamos juzgando. Entonces, en este sentido, o en este contexto, creo que es importante, creo que es necesario que procuremos sí analizar, sí tener un juicio crítico respecto a las cosas que no van bien en nuestro país, pero también desde donde estamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra postura, desde lo que hacemos, podemos intentar o podemos procurar que las cosas vayan siendo mejores. Y sí, es cierto, solo una persona no va a poder hacer un cambio, pero ¿qué pasa si todos lo intentamos? Ustedes son el futuro del país, en este caso, pues están a punto de entrar a sus carreras universitarias, ya varios de ustedes andan haciendo procesos de admisión, yendo a entrevistas, pensando en exámenes que les tienen que hacer. Entonces son bastantes cosas que los van a ustedes a hacer adentrarse a este nuevo mundo. Y ya no va a ser igual, ya no va a ser, digamos que el mismo seguimiento o la misma rigurosidad o la misma facilidad, quizás podríamos decir, porque a veces la universidad es un ambiente mucho más complejo, más difícil. Pero igual, ustedes saben que son el futuro del país, entonces procuren siempre hacer las cosas de una mejor manera, con convicción, con sus ideales firmes, y de esa manera definitivamente será mucho mejor lo que nos espera en los siguientes años. A nosotros, a ustedes, a los que están ahorita, qué sé yo, en tercer ciclo, en segundo ciclo, en parvularia, a los recién nacidos, a los bebitos, entonces podemos contribuir de alguna manera. Entonces, amemos a nuestro país, pensemos en las cosas que podemos mejorar y hagámoslo. No solo nos quedemos con la crítica o no solo nos quedemos con el afán de, si me sale algo, yo me voy. Sí, es cierto, son pensamientos que están orientados a algunos contextos de nuestro país que no son óptimos, pero que de alguna manera si nos logramos o si nos vamos, pues también veamos de qué manera podemos contribuir a mejorar la realidad de los que aquí se quieran. Así que les dejo esa inquietud y ahora vamos a hacer la lectura mecánica. Para la lectura mecánica, la última persona que leyó fue Keiri. Entonces, lo que no recuerdo es si terminamos de leer todo el cuento de la botija o si empezamos la honra. Keiri, ¿recordás qué fue la parte que leíste? Si me puedes echar la mano o si alguien de los que escuchó, ¿verdad? Obviamente todos estaban conectados responsablemente ese día. ¿Me pueden decir en qué parte de esta obra nos quedamos leyendo con ustedes? Pregunto porque como voy diferente con todas las secciones, a veces me enchivolo. Katie. Señor, creo que terminamos de leer La Botija, Vaya, porque perfecto. no recuerdo haber empezado a leer. Va, muy bien, hija. Entonces, gracias, Katie. Nos habíamos quedado entonces en la parte, bueno, en la lectura completa de La Botija, que fue justo cuando el pobre José Pachaca no encontró nada, pero que con tanto trabajo que hizo, resulta que hizo su dinerito, hizo su huaca, como dice ahí, y lo que hizo fue tomar la iniciativa de meter todo ese dinero, de meter todos esos bienes y esos recursos a una especie de cántaro o una botija, y la enterró y dijo, para que no digan que no hay botijas en las aradas. Si en algún momento alguien llegaba a querer buscar una botija, igual que él lo hizo, pues probablemente iba a encontrar esa. Entonces, él tenía una realidad en su mente, creía en esa realidad, mas no la encontró. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo? Creó él su propia realidad. Entonces, ahora vamos a empezar a leer La Honra. Este es el siguiente cuento que está propuesto en este libro. Y para hacer esta lectura, bueno, vamos a empezar justamente el primer párrafo, obvio, y vamos a llegar hasta justo esta parte donde están los asteriscos, o sea que se va a leer la primera parte. Oficialmente, bueno, si Katie fue la última que leyó, hoy le tocaría leer a Ale. Alejandra, ¿tenés disponibilidad de micrófono, hija, para que me ayudes con la lectura? Si no me escribís en el chat, por favor, para saber cuál es el problema o qué sucede. Y eso me da la pauta de saber, pues, que sí están conectados y están despiertos, que me están poniendo atención. Alejandra Saraí.
porque sí está conectada. Solo tendrías que decirme si tenés disponibilidad de micrófono, lo puedes activar y decirme, o escribirme en el chat si tenés algún inconveniente. De no estar Saraí, entonces le correspondería a Marcela. Marce, disponibilidad de micro. Voy a dar un par de segundos, que a veces cuando uno quiere encender el micrófono como que no reacciona a la primera. Si no, escríbanme ambas en el chat. Buenos días, señor. Ah, va. Aquí si hay alguien, vaya, muy bien. Entonces, ¿me puedes ayudar con la lectura, hija, por favor? Sí, hasta los asteriscos, dijo, ¿verdad? Exacto, hasta justo en la sombra, hasta ahí te quedaría, por favor. Ah, ok. Pero ahí empieza la lectura, un poquito más arriba. Ok. Ahí, Había ajá. amanecido, la honra. Había amanecido norteando, la Juanita limpia, la, la agua helada. El viento llevaba sopes y olores. Atravesó el llano. La nagua se le amelcochaba y se le hacía calzones. El pelo le hacía alacranes negros en la cara. La Juana iba bien contenta, chapudita y apagándole los ojos al viento. Los árboles venían corriendo. En medio del llano la cogió un tumbo de norte. La Juanita llenó el frasco de su alegría y lo tapó, con un grito. Luego salió corriendo y enredándose en su risa. La Chucha iba ladrando a su lado, queriendo alcanzar las hojas secas que parjacaban. El ojo de agua estaba en el fondo de una barranca, sombreado por quequeisques y palmitos. Más abajo, entre grupos huiscoyoles y de iscanales, dormían charcos azules como cáscaras de cielo, largas y olíferas. Las sombras se habían desbarrancado encima de los paredones y en el corriente pacha, quebradita y silenciosa, rodaban piedrecitas de cal. La Juanita se sentó a descansar. Estaba agitada, los pechos, bien ceñidos por el traje, se le querían ir y ella los sofrenaba con suspiros imperiosos. El ojo de agua se le quedaba viendo sin parpadear, mientras la Chucha langueaba golosamente el manantial, con las cuatro patas ensambladas en la arena virgen. Río abajo se bañaban unas ramas, cerca unos peñascales verdosos sudaban el día. La Juanita sacó un espejo del tamaño de un colón y empezó a espiarse con cuidado. Se arregló las mechas, se limpió con el delantal la frente sudada y como se quería, cuando a solas se dejó un beso en la boca, mirando con recelo alrededor, por miedo a que la hiciera espiado. Haciendo el escote comulgar con el espejo, se bajó de la piedra y comenzó a pepenear chirolitas de tempisque para el quinquito. La chucha, la chucha se puso a ladrar. En el recodo de la barranca apareció un hombre montado a caballo. Venía por la luz, al paso, haciéndose chingastes desde el vidrio de agua. Cuando la Juana lo conoció, sintió que el corazón se le había ahorcado. Ya no tuvo tiempo de escaparse, y sin saber por qué, lo esperó agarrada de una hoja. El caballo joven y guapo apuró y pronto estuvo a su lado, radiante de oportunidad. No hizo caso del ladrido y empezó a chulear a la Juana, con un golpe incontenible como el viento que soplaba. Hubo defensa claudiente, con noes temblones y jaloncitos flacos, después ayes y después. El ojo de agua no parpadeaba. Con un brazo en los ojos, la Juana se quedó en la sombra. Muy bien, muchas gracias, Marce, por ayudarme con la lectura de este día. Ahora, después de haber escuchado lo que Marce nos compartió, quisiera que alguien me diga qué comprende o qué entendió de lo que Marce leyó. Esto, quieras o no, de alguna manera nos puede servir como ejercicio de comprensión lectora, porque si bien es cierto, no es una evaluación, pero sí es un texto, en este caso un texto literario, costumbrista, en el que hay palabras que quizás nos pueden generar alguna dificultad, pero que podemos llegar a intuir o llegar a entender qué fue lo que ocurrió. Notamos claramente que la Juanita
es la protagonista, ¿verdad? Es en torno a quién están girando las acciones o en torno a quién giran las situaciones, ¿verdad? Ella había salido, iba muy arregladita, se fue al ojo de agua, pero quiero que alguien me diga qué comprendió de la lectura. Ya sea que active el micrófono y me diga, señor, yo entendí esto, o en el chat también, porque el objetivo también de la lectura mecánica es, sí, que alguien practique, sí, que alguien se dirija y que alguien retome la batuta, como decimos por ahí, para poder leer, pero también que a los demás pongamos atención. Hay una situación ahí bastante complicada que no me la dice textualmente o que no me la expresan de una manera de golpe. En este último párrafo está, digamos que la parte del nudo o la parte donde se desarrolla el problema en torno al cual va a girar el cuento como tal. La chucha se puso a ladrar. En el recodo de la barranca apareció un hombre montado a caballo. Venía por la luz, al paso, haciendo chingastes el vidrio del alma. Cuando la Juana lo conoció, sintió que el corazón se le había ahorcado. Ya no tuvo tiempo de escaparse, sin saber por qué, lo esperó agarrada de una hoja. El de a caballo, joven y guapo, apuró y pronto estuvo a su lado, radiante de oportunidad. No hizo caso del ladrido y empezó a chulear a la Juana con un galope incontenible como el viento que soplaba. Hubo defensa claudicante, con noes temblones y jaloncitos flacos. Después ayes, este ayes viene de ay, de la interjección, pero en plural. Y después, puntos suspensivos. El ojo de agua no parpadeaba. Con un brazo en los ojos, la Juana se quedó en la sombra. Veamos qué significa, qué pasó ahí. ¿Qué comprenden? No está muy difícil de entender. Lo que pasa es que fue bastante cuidadoso el autor para plantear una situación complicada, pero con palabras un tanto sutiles. ¿Qué pasó entre el hombre y la Juanita? ¿O qué le pasó a la Juana? ¿O no le pasó nada? El cuento se llama La Honra, por si eso les da una pista. Ya me estoy preocupando. Este tipo de ejercicios sirven, o quizás por la temática, no muchos se animan a decir qué es lo que entienden. Pero en realidad lo que sucede es que el hombre, que se menciona aquí, abusó de la Juanita, ¿sí? Eso prácticamente es en conclusión lo que pasa. Porque dice que hubo defensa claudicante e intentó defenderse. Este no es el plural de no. Ella dijo muchas veces no, 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 no. Jaloncitos flacos. Después ayes, o sea, los lamentos, las quejas en este caso. Y después, ahí están los puntos suspensivos. Aquí es donde nos denota o nos da a entender qué fue lo que ocurrió. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver, y les voy a pedir siempre que recuerden dónde nos quedamos, porque como les digo, con algunas secciones tengo más clases a la semana, o sea, nos vemos más veces o hay más lecturas y voy más adelantada. Entonces sí les pido que ustedes me ayuden la próxima semana para saber que vamos a leer la continuación de La Honra, para ver qué fue lo que pasó o qué es lo que le ocurrió a la pobre Juanita después de este suceso tan desagradable que le pasó con el hombre, ¿verdad? Vaya, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la presentación que yo traigo. Yo sé que ustedes también tienen sus presentaciones en algunos grupos, porque cuando anduve preguntando en cada una de las salas que estuvieron trabajando, varios me dijeron que estaban haciendo presentación y eso me parece excelente. Recuerden, vuelvo a repetir que esto no es una evaluación, entonces no quiero que se me pongan nerviosos y que a la hora de la hora nadie del grupo quiera hablar. Ahora bien, si del grupo eran 4 y de esos 4 solo hay 2, pues entonces los 2 que están, por favor, se encargan de compartirlo. Y pues en este caso, vuelvo a insistir, no es necesario que nos hagamos una gran super exposición o que yo lo voy a agarrar a quemarropa a preguntar. No va a ser así. De hecho, yo al final de cada expo voy apoyando, voy
recalcando algunas cosas de las que ustedes mismos hablarán. Entonces el tema, aquí lo tenemos. Teníamos aquí el índice de lo que vamos a ver, vamos a ir trabajando en este orden y empezaríamos entonces con las mini exposiciones con el grupo número 1. El grupo número 1 me dice si van a compartir ustedes la pantalla y yo con gusto dejo de compartir y si no, pues dejamos esta. Vamos a ver del grupo 1. Sí, señor, vamos a compartir. Ah, vaya, perfecto. Y entonces ahorita yo dejo de compartir mi pantalla. Vaya, Josué, aquí estamos entonces. Ya estuvo, listos para que ustedes puedan compartir. Perfecto, qué bonito. Vaya, entonces adelante el grupo de Josué, por favor. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, buenos días, hijos. ¿Sí se escuchan? Ok, entonces yo voy a exponer sobre el tema. El tema es lo de los antecedentes de la literatura salvadoreña. La civilización de El Salvador, en la época precolombina, que fue alrededor de los años 1500, esto era según la evidencia de unas ruinas de Tachumal y de Chalchuapa, que decía que los primeros habitantes eran los Pocomames, Chortis, Pipiles y Lencas, y estos se quedaron o se asentaron en las zonas centrales y occidentales del país. Y con la llegada de los españoles, los lencas habían ocupado una provincia llamada Chaparrastique. Y estos eran bien caracterizados porque utilizaban una agricultura que se basaba principalmente siempre en el maíz y el frijol. Y utilizaban un método que se llamaba quema y roza. A esto, con los lencas, a cada tribu siempre le correspondía siempre un territorio. Y estos se llamaban cacicascos. Y estas poblaciones siempre estaban bajo mando de un cacique. Estos tenían una clase social que estaba dividida en tres. Estaba la casta sacerdotal, la clase noble y los vasallos y los esclavos. Y estos son los principales asentamientos en donde ellos se quedaban, que eran Sensuntepeque, Hilo Vasco, San Sebastián y otros. Luego están los pipiles. Estos llegaron en el año 900. Fue cuando los indígenas, unos indígenas que habían como quedado en ese lugar, por decirlo así, fueron los que mantenieron y impusieron su soberanía ante ellos. Entonces, fueron como que los que lo gobernaron, por decirlo así, en un sitio llamado Tachumal. Estos eran siempre habitados por Pocomames y en Cihuitán, que esta fue construida en un periodo maya, en los años 1200. Y los pipiles que estaban allí los atacaron. Luego estos sitios se abandonaron y una parte de Aguachapán y Santa Ana. La cultura de los pipiles siempre era un poco similar a un par de pueblos del centro de Mesoamérica, como los nahuas o los toltecas, por decirlo así. Estos pipiles siempre eran encabezados por varios cacicascos en los territorios, por ejemplo en Aguachapán, Apaneca, Apastepeque, Cuscatlán, Huacotecti, Ixtepet, Izalco y Tehuacán. Entre ellos, ese que se llama Cuscatlán, ahí estaba organizada una federación. Y de esta forma fueron como sobrevivieron los cacicascos sometidos. Luego está el cacique Pipil, que es como se le llamaba León Viejo, el 15 de enero de 1529, y estaba dirigida por el gobernador de Nicaragua, que se llamaba Pedrarias Dávila, el emperador Carlos IV de Alemania y el primero de España. Y luego está Andrés Niño, el descubridor de El Salvador, que el 26 de enero de 1522 se dice que partió de Tarequi
y la expedición del capitán Gil González de Avilia y el Andrés Niño. Esta llegó sin novedad a cabo un hermoso puerto de la Herradura, en una extremidad del sur de la península de Nicoya. Aquí fue donde desembarcó el capitán y grueso del ejército. Y aquí fue cuando empezó la conquista, comenzó la conquista. Empezaron por el poniente, luego atacaron por los dos lados del Pacífico y del Atlántico. Y en este viaje, este niño, el descubridor de Salvador, había descubrido una bahía, que era la bahía de Corinto, pero esto es en Nicaragua. Y esta la dominó la posesión. Después encontró un hermoso golfo, dice, que lo llamó el Golfo de Fonseca, en honor a un fray que ellos tenían. Y luego a una isla de ronda y poblada, estaba poblada, y la nombró Petronilla. Luego estaba, no, perdón, esto estaba consagrado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a la santa de ese nombre. Y por último, después descubrió una bahía, la bahía de Jiquilisco, y una desembocadura de un río, que luego se conocería como el río Lempa. Y llegó hasta un golfo llamado Tehuantepec, en México. Y este niño fue el descubridor de El Salvador, y la isla Meanguera, la primera tierra salvadoreña, y fue, como por decirlo así, el primero que pisó la tierra salvadoreña. El origen de este nombre fue por una festividad llamada Santísimo Salvador, que esto como que rememora el milagro bíblico de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Esta solemnidad litúrgica de la Iglesia Católica Apostólica Romana se constituyó en el año de 1457 por el Papa Calixto III. Y esto todo gracias al Divino Salvador del mundo, por la victoria que en el año precedente habían obtenido. La victoria que tuvo la penetración de los turcos en la península de los Balcanes. A partir de todo esto, las poblaciones que estaban aquí asentadas en El Salvador se fueron designados a Europa con nombre de San Salvador. Y muchas iglesias católicas que estaban bajo la advocación o patrono del Divino Salvador del mundo. Y por último están los grupos mayenses, que a mediados del siglo XI, los chortis, que estos estaban ocupando por mucho tiempo unas regiones al norte de San Miguel, en la zona del distrito también de Metapán, Santa Ana y Chalatenango, todo el norte del río Lempa. Y estos crearon un reino llamado Payaquí. Y estos ocupaban unas regiones que también estaban con Guatemala y Honduras. Y eso es en el siglo XIII recibió una cierta influencia de cultura de los pipiles, a un grado que cuando llegaron los españoles se hablaba en gran parte de la región su idioma, una lengua que combinaba elementos de chorti y náhuatl. Y esto en el año de los 1400, estos pipiles que habían conquistado el señorío de los Pocomames y su capital, que era Atiquizaya. Solo eso es ahí. Muy bien, Marito, muchísimas gracias. Excelente explicación que realizaste. Si se fijan, bueno, lo que los compañeros han hecho como presentación, antes que lo vayan a quitar o antes que dejen de compartir, ellos han dividido los subtemas que estaban dentro de lo que a ellos se les asignó. Y Marito ha hecho una excelente explicación de los elementos más importantes. Si pusimos atención, bueno, él retomó o él empezó a hablar, porque era lo que le correspondía a ellos, de la época precolombina en El Salvador. Entonces, lo que es lógico mencionar desde el principio es, para comenzar una ubicación más o menos en tiempo, estamos hablando de 1500 años, el año 1500 ya después de Cristo, obviamente.
Y estas evidencias o esto que se ha recopilado es gracias a evidencias que se encontraron en las ruinas de Tazumal y Chachuapa. En este caso, Marito mencionó cuáles son aquellos pueblos o aquellas regiones o aquellas etnias, mejor dicho, que sobresalieron de alguna manera. Y él mencionó, están los Pocomames, están los Chortis, están los Pipiles y están los Lencas. Y si tuviésemos que elegir en algún momento, por ejemplo, cuál de estas cuatro tribus o cuál de estos cuatro grupos tuvo una mayor influencia, quizás nos quedaríamos con los Lencas y con los Pipiles. En este caso, pues también Marito mencionó algunos elementos que voy a rescatar y es la organización por cacicazgos, porque fue, digamos que la organización que predominó había o estaba la figura de un cacique y dentro de estos señoríos o dentro de estos cacicazgos teníamos el señorío o el cacicazgo de Cuscatlán. Este Cuscatlán pues se escribe con Z y he ahí la relación de que en algún momento a nosotros se nos conoce o se dice el país o la región Cuscatleca. De hecho, hasta hoy que recientemente he estado jugando a la selecta y que todo el mundo anda coreando las canciones, ¿por qué dice la selecta Cuscatleca? ¿De dónde viene ese adjetivo? ¿De dónde viene ese término? No viene del departamento de Cuscatlán, no hace referencia a eso específicamente, hace referencia al señorío de Cuscatlán que estuvo en algún momento como manteniendo su hegemonía porque prácticamente fue el cacicazgo que unificó al territorio pipil y fue un cacicazgo próspero, floreciente, que prácticamente duró unos 5 siglos y fue una gran ciudad. Entonces, en este caso, pues estamos hablando que ahí había un cacique pipil, hablamos también, o se podría mencionar la lengua, estamos hablando del náhuatl, que igual es una lengua que tristemente ha caído en un gran desuso y que muchas personas, a pesar de que se ha intentado rescatarla, pues definitivamente ni siquiera sabemos o ni siquiera conocemos cuál ha sido o cuál fue la lengua de nuestros antepasados o cuál fue la lengua en momentos precolombinos. Aparte de eso, pues también mencionó Marito a este hombre llamado Andrés Niño, y de hecho lo podemos observar también en la presentación que ellos han hecho, que es el descubridor del Salvador. Él era un español, obviamente, y era un piloto real, se llamaba así. O sea, ese era su puesto, digamos. Y el 26 de enero de 1522 es que llega o que descubre. Ahora, él anduvo en una gran expedición, porque, por ejemplo, anduvo en Nicoya, que es en Costa Rica, anduvo en Corinto, que también lo mencionó Mario, en Nicaragua, se mencionó también el Golfo de Fonseca, la Bahía de Jiquilisco, el Lempa, Tehuantepec, que es en México, y también Meanguera, que Meanguera fue, como lo decía Mario también, la primera tierra salvadoreña pisada por un español, o sea que ahí fue que llegó. Y respecto al nombre, ¿por qué El Salvador? Pues también tenemos que saber que es una tradición o es un nombre de tradición española, porque ya también lo escuchábamos, es prácticamente una conmemoración de la transfiguración del Señor Jesucristo en el Monte Tabor, o sea que es una celebración de la liturgia católica, es una celebración de la liturgia del cristianismo, no estamos hablando de algo que tenga que ver con el politeísmo, que en algún momento sí quizá practicaron estos pueblos precolombinos, sino que el nombre del Salvador tiene una tradición puramente de origen español. Entonces, quieras o no, estamos inmersos en algunas cosas de mezcla de lo que en algún momento fueron nuestras etnias o nuestros grupos precolombinos con lo que pasa con la llegada de los españoles. Entonces, creo yo que la explicación del grupo número 1 y lo que elaboraron en este caso como su presentación estuvo muy bien, los felicito, les agradezco y nos pasamos al grupo número 2. Veamos del grupo número 2. Me dicen si van a compartir ustedes pantalla o si les comparto yo la diapositiva que corresponde en mi presentación. Buenos días, señor. Hola, buenos días. Preparamos una presentación, entonces vamos a compartir. Perfecto, excelente, Cecia, muchas gracias.
Así son bonitas las actividades. Marito, estuvo muy buena la explicación. Y fíjense que esto creo yo que si le ponemos interés, podríamos llegar a querer investigar más. Hay muchas ruinas arqueológicas en nuestro país y uno lo ve como, ay, no, qué aburrido ir ahí. Tazumal, Joya de Serén, pero hay ahí situaciones que nos pueden a nosotros hacer despertar el interés por lo que antes fue o por lo que antes hubo aquí donde estamos ahora nosotros. Vaya, muy bien. Grupo número 2. Adelante. La literatura precolombina y colonial. Los pueblos aborígenes del Salvador. Primero está el grupo Lenca, que está conformado por los potones y taulepas. El grupo Lenca hablan las lenguas lencas y ocupan parte del territorio de Honduras y El Salvador. Desde tiempos precolombinos su filiación con otros idiomas está en disputa entre las lingüísticas. El origen de ellos no se sabe, pero hay una teoría del salvadoreño Rodolfo Barón Castro, quien manifiesta que los lencas son descendientes directos de los mayas que decidieron quedarse en el territorio y no seguir en el éxodo que acabó con la civilización maya. El otro grupo es el grupo Nahua o Nahua. Estos están conformados por los yaquis y pipiles. Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica que pertenecen los mexicas y otros pueblos antiguos de los Anahuac. Otro grupo es el grupo maya quiché. Ellos están conformados por los pocomanes y chortis. Este grupo fueron portadores de una cultura antigua que pertenecía de los mayas y los toltecas. Principalmente en la cultura al cultivo del maíz, y dentro de las clases altas existió una gran preocupación por conservar y asentar la cultura. Otro grupo es el grupo Ulúa, que esos están conformados por los cacoperas y matagalpas. Este grupo estaban establecidos en Usulapa, un municipio del departamento de San Miguel del Salvador. Otro grupo es el grupo Michapaneco. Estos están conformados por los incas y chorotecas. Están llamados también como Chiapas o Sotones. Fueron un pueblo indígena que ocupó una parte de la región central del actual estado de Chiapas, México. Ahora les voy a hablar sobre los estados precolombinos. En los estados precolombinos, los pipiles y chaquis formaban el más homogéneo grupo de pueblos del idioma náhuatl. Estos estaban extendidos desde Río Paz hasta Río Lempa y organizados no en señoríos, sino en cascos o estados o ciudades. Organización política antes de la conquista. Antes y durante la conquista de nuestro actual El Salvador, el territorio se encontraba dividido en 3 partes, dependiendo de la ubicación de 3 señoríos principales, que son el señorío Chorti o el reino Payaquí, que es el que se encontraba ubicado al norte de Río Lempa y formaba parte también o se ubicaba también en parte del territorio guatemalteco y hondureño. Luego tenemos el señorío de Cuscatlán, que él es el que se extendió desde el río Paz hasta el río Lempa. Y por último tenemos el Principado Mayalenca, que es el que se encontraba en la zona oriental de El Salvador y en la zona oriental y pacífica de Honduras. Pero aquí, como principalmente estamos hablando de El Salvador, solo lo ubiqué en el mapa de El Salvador. Bueno, luego se menciona que
1524 ocurrió un hecho importante, que es el hecho de que Pedro de Alvarado salió de Ixinché y no se fue solo de ese territorio, sino que también salió acompañado con 250 soldados españoles y con 6.000 indígenas aliados, que eran las personas que conformaban podría decirse de cierto modo como que su ejército. Y luego de esto, todos ellos se internaron en territorio pipil. Cuando ya ingresó dentro del territorio pipil, se dio cuenta de que Mochizalco y Ecatepec habían sido abandonados por sus habitantes. Y esto es debido a que las personas que vivían ahí se enteraron de que ellos habían estado cometiendo atrocidades en una zona cercana a esa y por ende como que sospecharon de que ellos iban a pasar por sus territorios y prefirieron pues no topárselos, por decirlo así. Eh, Después de pasar a Quechual, se encontró con el ejército pipil con quienes tuvo una lucha tan fuerte que dejó muchos heridos, incluyéndolo a él, por lo que debieron permanecer en ese lugar durante 5 días. Después de eso continuaron con su recorrido, con su expedición, podríamos decirlo, y, y llegó a Tacuzalco, donde ocurrió otra lucha que terminó en grandes pérdidas para el ejército pipil. Siguiendo con la historia, los españoles descansaron un par de días y continuaron hacia Miahuatán. Luego abandonaron el territorio de los Izalcos e ingresaron a territorio del señorío de Cuscatlán. Al llegar a ese territorio, la población Atehuán recibió al llegar a la población de Atehuán, recibió mensajeros que traían una declaración de paz de los señores de Cuscatlán. Álvaro y los soldados españoles avanzaron hacia la ciudad de Cuscatlán y la encontraron desierta. En julio de 1524, Álvaro regresó a Guatemala debido a las condiciones climatológicas y la conquista continuó hasta el año de 1525. La villa de San Salvador fue fundada por Diego de Holguín y Gonzalo de Alvarado el 1 de abril de 1525 en el sitio conocido como Ciudad Vieja. En 1526 estalló una sublevación indígena que obligó a abandonar dicha villa. En 1528, la villa de San Salvador fue refundada por Diego de Alvarado. Y en 1530, una expedición al bando del capitán Luis de Moscoso conquistó la zona oriental y fundó la villa de San Miguel de la Frontera. En 1530, Fernando de Chávez y Juan Pérez Dardón derrotan a Copán Calel en Citalá. Y en 1540, el área de El Salvador es pacificada, quedando el actual territorio salvadoreño plenamente controlado por los españoles. Y por último, hablaremos un poco acerca de la literatura colonial. En El Salvador se encontraba lejos de los centros de cultura y apenas hay evidencia de que habían círculos de criollos cultos que confirman que la literatura se cultivó en una forma breve y hasta puede decirse que accidental. En los años de la colonia hubo bastante actividad teatral. Esto era parte central del entretenimiento popular en las festividades, porque durante la fiesta se representaban piezas de tema religioso o comedias de propósito educativo, aunque de vez en cuando se representaba la creación del origen americano según las versiones indígenas. Y
Un dato interesante es que la primera obra impresa en El Salvador fue un manual para la manufactura del añil en el siglo XVII. Muy bien, perfecto. Ahí teníamos, todavía no dejen de compartir. Si se fijan, bueno, las compañeras, agradecer, bueno, Daniela, Katie, Cecia, creo que Daniel también iba en este grupo, pero hoy no se ha conectado a la clase por problemas de salud. Y lo que escuchábamos de parte de las compañeras también es bastante importante. Ellas retoman prácticamente dos situaciones, retoman parte de los pueblos precolombinos o del contexto precolombino todavía. Si se fijan, ellas todavía mencionaron muchas más etnias que convivieron en el territorio de lo que hoy es El Salvador. Significa que hubo una gran riqueza, hubo una gran variedad en cuanto a tradiciones, culturas o diversidad étnica. Y en este sentido, pues, volvemos a retomar en cuanto a la organización o a la estructura, mencionando que las clases sociales también se mantenían o también se dieron en el periodo precolombino. Teníamos la casta sacerdotal, teníamos los nobles y teníamos los esclavos, y una de las cosas con las que ellos más subsistieron o sobrevivieron fue la parte de la agricultura, los cultivos. Otra cosa importante es la organización de estados-ciudades, que también lo mencionaron, y otra cosa que también hay que retomar ya es la parte de la conquista como tal y la colonia, o sea que este grupo también abordó la parte de la llegada de los españoles y el proceso que se tomó para la conquista de nuestro territorio. En este sentido, bueno, tenemos que saber que Pedro de Alvarado fue una figura importante, fue una figura de relevancia, y que la parte de la literatura o del arte como tal se orientó bastante a la parte del teatro, orientado más que todo a la dramática o al teatro religioso o al teatro orientado a dejar una enseñanza moral o a dejar una enseñanza en cuanto a ciertos comportamientos. Y luego la fundación de la ciudad o de la villa, mejor dicho, la villa de San Salvador, gracias a Diego de Holguín y a Gonzalo de Alvarado, que también lo mencionaron, y la refundación de esta villa por Diego de Alvarado en 1528. O sea que estamos hablando de este año, 1525 fue la fundación de la villa de San Salvador, y es una fecha importante, y de hecho este personaje Diego de Holguín, hasta tenemos alguna situación, creo que es un bulevar, el bulevar Diego de Holguín, ya lo han escuchado, a veces uno dice los nombres o escucha los nombres de las calles o de las instituciones, pero no sabemos de dónde ha salido ese nombre. Entonces ahora ya debemos o ya sabemos quién es Diego de Holguín y por qué de alguna manera se toma en cuenta como una figura de relevancia para el país. Y en cuanto a la literatura colonial, pues también, como lo decían las compañeras, se considera incluso como una literatura breve o accidental porque no fue tan prolífica, o sea, tampoco es que se escribieron un montón de libros, por lo menos durante este periodo de la colonia, no. Más adelante con la literatura de la independencia sí vamos a ver que se dio más por el famoso surgimiento de la imprenta, pero en este caso fue breve, accidental, y también hay una obra que es muy importante de un señor que también hay que saber o hay que manejarlo, que es Juan de Dios del Cid. Este nombre es importante, Juan de Dios del Cid, porque él escribió una obra que se llama El puntero apuntado con apuntes breves. Parece trabalenguas, pero es el nombre. El puntero apuntado con apuntes breves, y fue la primera obra, digamos, impresa en territorio de lo que hoy es El Salvador. Entonces, es importante porque desde ahí comienza, digamos, la tradición literaria. ¿Que ya viene de alguna influencia europea? Definitivamente sí, porque los criollos cultos estaban dándole con todo, y al hablar de criollos cultos hablamos de una élite, ¿verdad? Que había tenido que ir haciendo un proceso de formación o un proceso de conocimiento de ciertos elementos ya más estilísticos, ¿verdad? Ya no solo quedarse con la parte oral. Así que muchísimas gracias a las compañeras que nos compartieron la información. Y nos pasamos al grupo número 3. Del grupo número 3, bueno, me confirman si van a compartir ustedes o si comparto yo la imagen de mi presentación, no habría problema.
Señor, disculpe que le escuché cortado, ¿qué dijo? Vaya, si van a compartir ustedes o si comparto yo mi presentación. No se hace el favor de compartir usted, señor, por favor. Vaya, perfecto. Entonces, en este caso, bueno, si no recuerdo mal, en este grupo iba Paola, porque estuve también reunidos con ellos, iba Silvano, iba Jorge e iba Karen. Entonces voy a compartirles, no hay problema que no tengan presentación, yo les decía que no había inconveniente. Yo les voy a compartir y ustedes comparten la información. No sé quién va a comenzar. Si se habían dividido o si alguien... Yo, señor. Ah, vaya, perfecto, Jorge. Adelante, hijo. Bueno. Literatura durante la independencia. En las últimas décadas del dominio ibérico, la actividad cultural de carácter secular se centraba más en la Universidad de San Carlos, donde algunos criollos educados se congregaban para debatir e intercambiar ideas de la Ilustración. Esto anima el nacimiento de la literatura. Y durante el periodo de la colonia, destacaron personalidades de origen salvadoreño. Estas pueden ser Manuel Aguilar, el cual nace en 1750 y muere en 1819. Él proclamó el derecho a la insurrección a los pueblos oprimidos. José Simeón Cañas nace en 1767 y muere en 1838. Él reclamó la liberación de los esclavos. También se encuentra Isidro Menéndez, el cual fue autor de una buena parte de la legislación salvadoreña, la estética en la literatura salvadoreña. Él limitaba los usos de la ocasión. También se puede encontrar a Miguel Álvarez Castro, que fue el autor de la poesía laudatoria, en la cual resalta su oda al ciudadano José Cecilio del Valle. Además, Francisco Díaz, el cual registra la gesta de un héroe liberal y centroamericanista. La patente viral del Estado, la exigua vida urbana y la consecuente inexistencia de una infraestructura cultural limitaban considerablemente las posibilidades de existencia de una vida literaria autónoma. El proyecto liberal, con la llegada del poder de Rafael Saldívar en 1876, los liberales lograron oponerse a sus rivales conservadores. El proyecto nacional confiaba en que el desarrollo de una economía orientada hacia la exportación agrícola, como el café, como principal producto, permitiría el salto para los liberales. Tras realizarse una gran cantidad de reformas al Estado y su estructura, el país iba perdiendo su identidad cultural e indígena. En 1841 se fundó la Universidad de El Salvador y en 1870 se creó la Biblioteca Nacional. A final del siglo XIX, la Biblioteca Nacional se había fortalecido notablemente y patrocinaba la edición de las obras de autores nacionales. En las ciencias naturales, sobresale el trabajo de médico y antropólogo David J. Guzmán, autor de la versión a la bandera salvadoreña, en geografía e historia. Santiago Barbenera, que aportó una obra considerable. Para las élites liberales, el dominio de la palabra y la familiaridad con las últimas manifestaciones de la literatura europea constituían las marcas inequívocas e inexcusables de la superioridad espiritual. Gracias. ¿Me escucha, señor? Muy bien, Jorge. Sí, Pau, sí se escucha. Vaya. Orígenes y características. Durante el siglo XVII, San Salvador tuvo un fuerte auge cultural promovido por la introducción de la imprenta a la Capitanía General de Guatemala en 1660. En ese momento se popularizó la producción literaria religiosa y didáctica. La literatura se caracteriza por la utilización de los modelos europeos de versificación y métrica y la intención doctrinal y religiosa. Algunos autores de esa época son José Antonio Arias, Bartolomé Cañas, Diego José
Ahora sí dejamos de escuchar a Pau. Ella me comentaba que estaba teniendo problemas con el internet. Entonces creo que se fue, que la sacó. Ahí está, hoy sí. Perdón, no sé en qué parte me quedé, señor. Te Empiezo de habías nuevo. quedado en Bartolomé Cañas. Bartolomé Cañas, Diego José Fuente, Juan de Dios del Cid. El periodo pre- y postindependencia. En los últimos años del dominio colonial se observó el auge de una literatura como la oratoria y la prosa. Algunos autores hicieron historia al involucrarse en los movimientos independistas y otros quehaceres políticos, como Manuel Aguilar, que se granjeó la censura gubernamental de la época. José Simeón Cañas, que hizo un discurso en el que reclamó la liberación de los esclavos de Centroamérica. Isidro Menéndez, que recopiló las leyes del país y fue el que redactó el Código Civil. David Joaquín Guzmán, que es el autor de la oración de la bandera salvadoreña, y Santiago Barbenera, que fue rector de la Universidad de El Salvador. Muy bien, ahí teníamos entonces el aporte de los compañeros del grupo 3. Muchísimas gracias tanto a Jorge como a Pau por lo que compartieron con nosotros. Y también ahí hay información muy, pero muy importante. De hecho, ellos ya mencionaron más autores, ya mencionaron a más representantes literarios, porque en este periodo ya la literatura se había vuelto un vehículo de denuncia de ciertos elementos. Escuchábamos, por ejemplo, cuando Jorge iniciaba su exposición, él mencionaba o él decía que esta élite de criollos cultos que habíamos mencionado con el grupo anterior, pues obviamente seguían en boga o seguían reuniéndose para discutir todas aquellas relaciones o aquellas cosas relacionadas con la ilustración, ¿verdad? La influencia incluso de la Revolución Francesa y sus ideales todavía son discutidos en este caso por este conjunto, por este grupo de criollos. ¿Y cuáles son estos ideales? Libertad, igualdad, fraternidad, y luego también el deseo de independizarse ellos como criollos de la propia cultura o de la propia corona española de los españoles peninsulares, porque ya sabemos que, o hemos mencionado en alguna ocasión, que entre ellos sí habían diferencias, como que se creían más los peninsulares que los criollos. Entonces, estas ideas de independencia, pues también es una independencia relativa en el sentido de hablar de los campesinos o de los no privilegiados, por supuesto. Las colonias empiezan a intentar independizar para buscar una Centroamérica libre, se empiezan a dar textos de denuncia hacia la liberación de los esclavos, orientada a la liberación de los esclavos, los pueblos oprimidos, el hecho de denunciar este tipo de abusos. Y otra cosa importante en cuanto a la estética de la literatura independentista es que les importaba más transmitir el mensaje y no la forma, no el cómo, sino que la estética no se convirtió en lo más importante, sino que lo más importante era el mensaje en sí. Y luego ya llegamos a 1876 con Rafael Saldívar y su proyecto de nación. Se da la lucha entre liberales y conservadores. Los liberales intentan romper la organización que estaba, digamos que, establecida hasta ese momento, los conservadores teniendo como premisa a Dios, a las viejas leyes, y el proyecto nacional de Saldívar, pues el que estaba orientada a la economía gracias a la exportación agrícola del café, el traspaso o el avance de barbarie a civilización. Y quieras o no, este nuevo proyecto requería una élite ilustrada. Entonces ahí fue también que se dio el apogeo de un montón de gente que era conocedora o que había tenido un estudio sobre ciertas áreas, y además se fundan diferentes instituciones que ya también Jorge nos mencionaba. La Universidad del Salvador en 1841, la Biblioteca Nacional en 1870, la Academia Salvadoreña de la Lengua en 1914, que empieza, digamos, a funcionar, aunque había sido hecha en 1876 o creada. Y ahí también aparecen estos personajes que hoy con eso de la independencia todo el mundo se anda preguntando, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la oración a la bandera? Ya lo mencionó Jorge, David J. Guzmán. Y este señor pues también fue bastante importante en el ámbito científico, y de hecho en nuestro país también hay una institución con ese nombre. ¿Alguien sabe o alguien recuerda qué institución es la que se llama David J. Guzmán? ¿Qué es? ¿Es un hospital, es una iglesia, es un estadio?
¿Qué es la institución que se llama David J. Guzmán? ¿Alguien se acuerda? Porque a veces escuchamos los nombres de los lugares o decimos voy a ir al tal lugar o fui a tal lugar, pero ¿y quién fue ese hombre o quién fue esa persona? Entonces hoy ya sabemos que David J. Guzmán fue relevante en el ámbito científico y también por escribir la oración a la bandera, que por cierto es muy bonita. Es un museo, Museo de Antropología David J. Guzmán, que ya sabemos que es David Jorge. Vaya. Y luego También hay un colegio, ¿verdad, señor? hay un colegio, sí, también tengo entendido que hay un colegio. Entonces, si se fijan, los nombres no es porque ay, tengo ganas de ponerle así. Hay muchas instituciones con nombres de muchos representantes o autores de estos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, esta de José Simeón Cañas. Vaya, ¿de dónde salen estos nombres? Y también el del himno nacional, por cierto, por cultura general, si alguien quiere saber o si alguien no lo sabe, fue Juan José Cañas, el autor de nuestro himno nacional, que también está muy bonito. En geografía, ya mencionaba Jorge a Santiago Barberena, también lo mencionaba Pau al final. Y en conclusión, ya en esta parte, gracias al surgimiento, a la introducción, mejor dicho, de la imprenta en la Capitanía General de Guatemala, empieza a hacerse más fácil la reproducción de la literatura. José Antonio Cañas, Bartolomé Cañas, Diego José Fuentes, Juan de Dios del Cid, estos que tenemos aquí en la presentación, Manuel Aguilar, José Simeón Cañas, Isidro Menéndez, fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos intentaron de cierta manera denunciar los atropellos o las cosas negativas de los españoles para buscar la independencia, aunque esta independencia, vuelvo a repetir que es relativa, porque ellos querían, quieras o no, obtener o quedarse con el poder que no podían tener porque tenían que rendirse ante la corona española. Y ya para finalizar la parte del modernismo, es importante mencionar una cosa. Nosotros aquí vemos a Rubén Darío y casi siempre al buscar modernismo encontramos Rubén Darío, Rubén Darío, Rubén Darío. Y sí, claro, él fue importante porque fue una figura muy destacada de esta corriente. Sin embargo, es necesario que mencionemos, porque alguien diría, ¿y qué hace este señor aquí si él es nicaragüense? ¿Qué tiene que ver con El Salvador si es lo que estamos estudiando? Y la relación es sencilla. Él era un gran amigo, fue un gran amigo de un salvadoreño llamado Francisco Gavidia. Y Francisco Gavidia, ya lo vamos a ver con el siguiente grupo, fue un asiduo estudioso de la poesía francesa. La poesía francesa orientada al simbolismo y al parnasianismo. Entonces este señor, nuestro salvadoreño, o sea, Francisco Gavidia, era una eminencia en estas temáticas. Entonces él contagia a Rubén Darío viene a vivir a El Salvador muy joven y durante mucho tiempo, entonces entre ambos podríamos decir que surgen las ideas modernistas. ¿Que solo se le encaja o que casi siempre se considera a Rubén Darío? Sí, pero en realidad no solo es Rubén Darío. Hay una influencia directa de Francisco Gavidia tras el modernismo. ¿Por qué? Porque él tenía los conocimientos o porque él tenía una experiencia o un reconocimiento de este tipo de literatura o de actividades orientadas a la poesía francesa. Entonces, ahí la importancia de Gavidia como un fundador de la literatura salvadoreña. Ahora nos vamos con el siguiente grupo. La exposición de los siguientes grupos va a ser un poco más breve, solo nos van a hablar de las biografías, entonces tendrán 5 minutos por grupo para terminar a tiempo, por favor. Grupo 4, ¿van a compartir ustedes o comparto yo? Veamos, del grupo número 4, por favor. El grupo 4 nos va a hablar de Francisco Gavidia, justo el que acabo de mencionar yo, que tuvo algo que ver literariamente hablando, ¿verdad? Con Rubén Darío. ¿Hay alguien del grupo 4 que me pueda decir cómo vamos a proceder con ustedes? Sí, señor. Yo voy a compartir pantalla. Ah, vaya, perfecto, Dani, ahorita. Vaya, listo, ya dejé de compartir yo. Se ve. Ahí está. Sí, sí se observa.
Nos va a hablar sobre Francisco Gavidia. Fue un poeta, cuentista, dramaturgo, historiador, ensayista, filósofo y más. Datos importantes de la vida de Francisco Gavidia. Nació un 29 de diciembre entre 1863 y 1865. Fue fundador de la Academia de Ciencias y Bellas Artes de San Salvador. Fue director del diario La Prensa Libre en San José, Costa Rica, de 1891 a 1892, el periódico aún existente. También fue catedrático de la Universidad del Salvador, fundador del Ateneo de El Salvador y de las Academias Salvadoreñas de la Historia y de la Lengua. Fue nombrado director honorario de esta última institución cultural. Su producción literaria la inició a muy temprana edad, influenciado por el romanticismo europeo. También Francisco tuvo contacto con la lírica de Víctor Hugo, la cual traduce al español en versos alejandrinos como con la poesía simbolista y parnasiana. Fue director titular y honorario de la Biblioteca Nacional, catedrático de la Escuela Normal de Señoritas del Instituto Nacional de Varones. Fue miembro de la Comisión de Cooperación Intelectual de El Salvador, dependencia de la Sociedad de Naciones. Dani, te voy a ayudar. Aquí estoy. Vaya. Va. Respecto a sus obras, Francisco se destacó por sus obras enciclopédicas, casi abarcando todos los ámbitos del humanismo. Entre ellas podemos mencionar, y fueron los más importantes, está Versos, Júpiter, que la leímos, fue publicada en 1895, Ursino, estudio y resumen del discurso sobre el método de Descartes en 1901, Tradiciones, también en 1901, El Conde de San Salvador o El Dios de las Casas, novela, 1901, y por último tenemos El Cancionero del siglo XIX, en 1929 a 1930. Muy bien, perfecto. Ahí teníamos, bueno, antes que dejen de compartir, todavía falta, vaya, sigan. La literatura por la que se caracteriza a Francisco Gavidia es, primero tenemos la búsqueda de nuevas formas. A partir de la ruptura con los modelos clásicos, buscó nuevos versos y nuevos ritmos. Segundo, tenemos rescate del pasado histórico a través de la vuelta a las raíces prehispánicas, un tema del cual haría magistral uso en muchas de sus obras. Y de tercero tenemos construcción de la identidad nacional. Fue un apasionado del terruño y lo plasmó en sus obras. Exacto, eso es justo lo que yo iba a agregar, pero qué bueno que ustedes lo habían retomado. Si se fijan, bueno, gracias tanto a Daniela como a Mafer por haber compartido con nosotros la información de Gavidia, y hay ciertas cosas que con solo observar el listado de ocupaciones o de profesiones que se le asignan a Gavidia, híjole, poeta, cuentista, dramaturgo, historiador, musicólogo, ensayista, pedagogo, filósofo, politólogo, periodista, orador, crítico literario y traductor. Solo ahí tenemos casi 13 títulos o casi 13 orientaciones profesionales de Gavidia, y desde ahí podemos notar o darnos cuenta que fue una eminencia realmente. Y ya sus compañeras nos mencionaban varias obras. De hecho, las obras de Gavidia incluso las podemos catalogar o las podemos dividir por géneros, porque él cultivó todos los géneros. Escribe poesía, escribe narrativa, escribe teatro, escribe obras académicas, porque también fue catedrático. Y las características literarias de Gavidia las acaba de mencionar Mafer justo al final: la búsqueda de nuevas formas, el rescate del pasado histórico y la construcción de la identidad nacional. O sea, que el hecho que él hubiese ido, que hubiese viajado a otros países a aprender y a conocer más sobre, por ejemplo, la literatura francesa, que lo acababa de mencionar yo también, que es la poesía simbolista y parnasiana, no lo hace decir, pues me voy a quedar aquí, en Francia. Pues no, entonces me voy a quedar aquí, o aquí voy a escribir y aquí voy a dejar
todos mis conocimientos, sino que él viene, regresa a hacer obras, a escribir diversas situaciones y por supuesto a seguirse formando y contribuyendo directamente a la motivación de más escritores para poder producir literatura y utilizarla como un vehículo de expresión. Así que muchísimas gracias a las compañeras. Pasamos al grupo número 5, que nos va a hablar de Masferrer. Vamos bien con el tiempo. Vamos a hacerlo breve. Si en algún momento el último grupo no pasara, pues ya veremos la otra semana. ¿Me dicen si van a compartir ustedes o si comparto yo en el caso de Masferrer? Ahorita comparte, señor. Vaya, perfecto, hija, gracias. De Masferrer también hay una institución que lleva ese nombre. Universidad Alberto Masferrer. Algunos que han andado en proceso de investigación de universidades probablemente encontraron esa. Ahora, ¿por qué Alberto Masferrer? Ya vamos a ver qué características tiene. De hecho, de Masferrer también leyeron. Masferrer decía, Júpiter ya la leímos, exacto, de Francisco Gavidia. De Masferrer también leyeron en noveno, por lo menos 3 títulos, que son ensayos. Y él, pues, caracterizó bastante por escribir ensayística. Vaya, veamos con el grupo número 5. Todavía no observamos la pantalla. Ahora sí, ya. Ok, vamos a nosotros presentar a Alberto Masferrer. Y comenzamos con sus inicios. Nació en Tecapa en 1868 y murió en San Salvador en 1932. Tecapa es un pueblo de El Salvador. Era un personaje muy polémico por ser un escritor e intelectual salvadoreño. Fue de las figuras más dinámicas de la vida cultural y política y influenció a muchas generaciones jóvenes salvadoreñas. Su familia, él era hijo de Leonor Mónico, era una ciudadana salvadoreña, y de Enrique Masferrer, era un español que tenía una finca, era un español afincado. Al inicio su padre no lo quería reconocer, pero con el tiempo, por la insistencia de Leonor, fue reconocido y fue a vivir con él. Comenzó sus estudios en la escuela de Jucuapa y a los 10 años comenzó a asistir a la escuela pedagoga francesa de Agustín Charvin en San Salvador. Por no obedecer a su padre en cuanto a un castigo, fue enviado a Guatemala en 1883. Él rechazó totalmente a su padre y en vez de regresar a El Salvador, vagó por Guatemala, Honduras, Nicaragua y trabajaba de bujonero. Bujoneros son vendedores ambulantes. Entonces, Masferrer prefirió vagar por Centroamérica antes que regresar con su padre. Bueno, siguiendo con su carrera literaria ensayista, en 1923 Masferrer se convirtió en uno de los editorialistas del periódico El Día. En 1928, junto a los escritores y periodistas Alberto Herrera Trigueros y José Bernal, fundó el rotativo Patria y se encargó de la sección editorial y de una columna titulada Vivir, que fue bastante aplaudida. Sus trabajos periodísticos fueron recompilados al cabo de varios años por el poeta y crítico literario Pedro Geoffroy Rivas y publicados por la editorial de la Universidad de El Salvador. También Alberto Masferrer fue periodista en territorio chileno, donde bajo el seudónimo de Lutrín firmó una columna humorística que aparecía en los rotativos, El Chileno de Santiago y El Mercurio de Valparaíso. No está caro. Veamos si está. Caro, tu momento ha llegado, Carito. ¿Estás por aquí?
Bueno, conectada sí, pero si no activa el micrófono, en los 3 minutos que nos quedan, alguna de las dos que ya ha hablado puede ayudarnos. Porque... Ok, pues yo voy a continuar. Vaya. En sus últimos años de vida, se implicó a la política apoyando a Arturo Araujo en el Partido Laborista y en las elecciones entre 1929 y 1930. Fue derrocado por el golpe de estado de Maximiliano Hernández Martínez. Y en las matanzas posteriores a manos del ejército salvadoreño. Tuvo que partir a Honduras y Guatemala, sumido en la pobreza y en la enfermedad. Acá recolectamos de sus obras más destacadas como Nuevas Ideas de 1910, Ensayos sobre el Destino de 1926, El Dinero Maldito de 1927, El Minimum Vital de 1929 y Las 7 Cuerdas de la Lira en 1926. Es cierto, señor, nosotros leímos esto en noveno. Exacto, muy bien. Vaya, si se fijan, en el caso de lo que han compartido sus compañeras, gracias a ambas, nos damos cuenta o nos fijamos que también él tuvo una influencia bastante directa en la literatura y que incluso fue bastante polémico porque él incursionó mucho en la parte de la política. Incursionó, por ejemplo, lo acaban de mencionar, que fue el jefe de campaña del grupo o de apoyo, digamos, de Arturo Araujo, quien llegó al poder en 1930 y fue cónsul de muchos países, o sea que no solo se dedicó al ámbito puramente literario, sino que también se dedicó al plano político y se decantó bastante por el subgénero del ensayo y ya sabemos que el ensayo es una visión bastante subjetiva y directa de las cosas. Ustedes leyeron en noveno El Dinero Maldito, El Minimum Vital, Leer y Escribir, que son elementos de tal vez no, bueno, sí, quizá una denuncia y también generación de conciencia y reflexión sobre ciertas cosas. Entonces, Masferrer también se considera como un fundador de la literatura porque quieras o no, al igual que Gavidia y al igual que Ambrogi, que es el que vamos a ver de último, pues genera una motivación y que hasta nuestros días todavía se siguen conociendo y todavía se siguen leyendo textos de ellos. Entonces, gracias al grupo número 5 y por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. El día viernes de la próxima semana vamos a dedicar unos 5 minutitos quizá de la clase para que el grupo número 6 nos comparta la información de Ambrogi y que no hayan pues trabajado en vano, porque esto tampoco se trata de eso. Y luego pues empezamos con el tema de la literatura costumbrista. Así que quiero agradecerles a todos, bueno, a los 5 grupos que participaron hoy. Sé que no era una evaluación, sé que era una actividad de clase, pero lo han hecho excelente, les agradezco por eso, porque al final se observa el compromiso de parte de ustedes para hacer las cosas bien y no verlo solo como, si no es nota, entonces no importa, porque en realidad sí es importante, sí es valioso y de hecho yo he tomado también nota en algún momento de quiénes son los que han participado, porque al final esto fue voluntario, no fue que yo los obligara o que yo eligiera quién iba a participar. Entonces, gracias nuevamente por eso. Les felicito, chicos, y nos vamos a quedar hasta acá para que se vayan a su otra clase. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, y cuídense y feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Pórtense bien. Lean un día en la vida. Adiós a todos los que se despiden en el chat. Bendiciones para todos. Saludos. Feliz día. Adiós.